vamos a ir al mensaje. En esta bonita tarde le pido que vea por favor el título del mensaje. Lo tenemos por ahí, hermano Aldo. ¿Tenemos el título? No, vamos para adelante, por favor. Amén. ¿Cómo dice ahí? Dígale a la persona que está a su lado, dígale: su amor lo cubre todo. Cantábamos ahorita: tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Dios nos ama con un amor eterno, con un amor incondicional, con un amor que da paz, que da gozo, que da vida. Usted y yo podemos ver, ahí el título del mensaje dice: su amor lo cubre todo. Le voy a invitar a que vayamos al primer pasaje de esta tarde para compartir este mensaje. Está en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 35 al 39. Vamos a ver cómo dice la palabra de Dios. Libro de Romanos 8, 35 al 39. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, como dice, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí el apóstol Pablo está hablando del amor más grande que existe. Este amor no es una idea, no es una teología, no es una teoría, es una verdad absoluta. Y esta verdad es la razón por la que nosotros estamos aquí. Ahorita vamos a ir por partes en este pasaje estos versículos que hemos leído. En estos 4 versículos dice tantas cosas que nosotros como hijos de Dios debemos de tener muy en cuenta hoy más que nunca. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo está viviendo la gente allá afuera, hermano, hermana. Hay gente que dice: hermano, a mí la verdad no me gusta ver las noticias porque nada más prendo la televisión, me pongo las noticias y es puras malas noticias. Malas noticias por aquí, malas noticias por acá. Es más, ya ni me gusta contestar el teléfono. Yo no contesto el teléfono de llamadas desconocidas porque se me hace que va a ser alguien que me va a dar malas noticias. Ya tiene temor la gente. Tiene temor. ¿Y qué es lo que hace la gente? Se hunde en las redes sociales. Se hunde en el teléfono. Y ahí está. Y ahí se pasa. La esposa por un lado, también con el teléfono, los hijos por otro lado, 5, 6, 8 chamacos y todos con celular y todos hundidos en su mundo. ¿Por qué? Porque no quieren ver la realidad de lo que está pasando a nuestro alrededor. Eso es algo que está sucediendo hoy muy, muy fuerte, mi hermano. Por eso le digo, estamos viendo cómo está viviendo la gente allá en las calles. Estamos viendo tanta violencia, tantos suicidios, robos, engaños, millones de abortos por día. Vi la noticia que un candidato a la presidencia está diciendo que si él queda de presidente, él va a hacer todo lo posible por apoyar el aborto. Imagínense nada más. Nosotros como hijos de Dios, hermano, hermana, obviamente no estoy hablando de política y jamás le voy a decir por quién vote. Ese no es mi lugar, ni me corresponde, ni nada de eso. Pero hermano, hermana, démonos cuenta qué es lo que está pasando allá afuera. ¿Quiénes son nuestros gobernantes? ¿A quiénes estamos eligiendo? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuál es la agenda que traen? Esta es una agenda satánica. Apoyar, voy a hacer todo lo que está de mi parte para apoyar el aborto. Ay, hasta eso lo quieren gratis. Hasta eso es lo que tenemos que pagar nosotros. ¿Cómo la ven? ¿Qué está sucediendo? Tantos jóvenes drogándose. Los índices de drogadicción entre la juventud van para arriba. Los índices están subiendo cada día más. Los jóvenes se están hundiendo en la drogadicción, en el alcoholismo. La industria de la pornografía está creciendo cada día más. Es una de las industrias más fuertes económicamente en todo el mundo. Es de las que más está creciendo
La pornografía, hermano, hermana, la industria. Hay gente que está viviendo mucho, está sufriendo con situaciones de enfermedades, problemas económicos, secuestros, divorcios, ansiedad, deudas, etcétera, etcétera. A lo mejor le paro porque usted va a decir, a ver, pastor, usted dijo que donde quiera que pone unas noticias hay malas noticias y usted le está siguiendo con las malas noticias. No. Estamos hablando del amor de Dios. Estoy compartiendo para que vean lo que está sucediendo allá afuera. ¿Ven? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Hay algo que está haciendo falta y eso es amor. La gente se siente ofendida, defraudada, molesta, decepcionada, vacía, lastimada, con una maleta llena de sueños rotos y otros sueños sin cumplir. ¿Qué hace falta? Amor. Y el único amor capaz de llenar cualquier vacío del ser humano es el amor de Dios a través de su Hijo unigénito Jesucristo, el amor ágape. No existe absolutamente nada más grande que el amor de Dios por nosotros. Y es un amor, escucha esto, el amor de Dios es un amor verdaderamente eterno. No tiene límite, no se envanece, es un amor incondicional, amor que cubre, es un amor que protege, que perdona, que sana y que liberta. El amor de Dios te hace libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? El Señor Jesús. Y Él es la palabra. Juan 1:1. El verbo se hizo carne. No existe absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Me escuchó bien? No existe, hermano Longoria, absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. El apóstol Pablo hace la pregunta. Él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y luego él mismo menciona qué cosas. Más bien, él mismo menciona algunas cosas, pero él está preguntando, o sea, las menciona, pero no está diciendo que esas cosas nos separan del amor de Dios, porque ya lo sabemos, nos quedó claro que nada nos puede separar del amor de Dios, pero él menciona algunas cosas, pero lo hace como pregunta. Amén. Vea cómo dice, por favorcito, Romanos capítulo 5, porque él habla de tribulación. Y si alguien, permítame tantito ahorita, si alguien, escuche esto, miren, usted y yo sabemos, conocemos la palabra, algunos obviamente la conocemos menos que otros, pero si usted conoce algo de la Biblia y se acuerda, por ejemplo, de José, ¿se acuerda de José el soñador? Pasó por tribulaciones, pasó por situaciones difíciles José. Abraham pasó por momentos difíciles en su vida. ¿Qué más? David. ¿Qué más? Daniel, ¿alguien más que me ayude? ¿Qué más? Daniel, ¿qué más? Job, exacto. ¿Quién más? Jeremías, santo Dios, te ayuden, hermano. ¿Quién más? Goliat, no, ese no. Hermanos, en la Biblia vamos a encontrar muchos hombres y mujeres que pasaron por situaciones difíciles. Hermana Verónica, ¿qué me dices de Noemí? Ahí está la historia de Noemí. A Noemí se le muere el esposo, se le mueren los hijos. Está en una tierra extranjera, estaba en Moab, que hoy en día viene siendo Jordania. Se quedó con las dos nueras y luego se regresó a su tierra y la siguió una de las nueras. Está hermosa la palabra. Usted va a encontrar historias de hombres y mujeres que pasaron por tribulaciones, pero uno de los hombres que más sufrió por la causa de la palabra de Dios, por el evangelio, fue nada más y nada menos que el apóstol Pablo. Si alguien sabía de tribulación, era Pablo. Si alguien sabía de persecución, mire, el apóstol Pablo era experto en persecución. Primero fue experto en corretear a los cristianos, bueno, para que mejor me entienda, ¿qué es eso de corretear? Es de rancho. Él era experto en perseguir a los cristianos, hasta que el Señor lo alcanza, lo llama y luego lo empezaron a perseguir a él. Hello, ¿cierto o no es cierto lo que le estoy diciendo, mi hermano, mi hermana? Por eso le digo, si alguien sabía de tribulaciones, era precisamente el apóstol Pablo. Ahora, la pregunta es esta: ¿qué
¿qué hacía Pablo cuando él pasaba por un momento, por alguna situación de tribulación? ¿Qué hacía Pablo? ¿Cómo enfrentaba Pablo los problemas, la adversidad, la persecución, las tribulaciones? ¿Cómo las enfrentaba Pablo? ¿Qué hacía Pablo cuando pasaba por esas situaciones? ¿Orar? ¿Qué más hacemos? Ahora le pregunto, ¿qué hacemos nosotros? Hello, ¿me está siguiendo? ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las adversidades? Cuando alguien te está persiguiendo, y no necesariamente es que te están siguiendo, que te están correteando, no, pero cuando te están persiguiendo me refiero a que están hablando de ti, a que están hablando mal de ti, a que están levantando falsos de ti para afectarte, para dañar tu imagen, para dañar tu matrimonio, para dañar tu negocio, para dañar tu casa, para dañar a tus hijos. ¿Cómo enfrentas tú eso? Ajá, sí, eso dijo. ¿Y para qué anda hablando? Si está peor, deja que la vea. Hello. ¿Cómo reaccionamos nosotros? No, ya no voy a la iglesia yo. Eso me gustaba el hermano. Se había tardado, ya no voy, que me cayó gordo y para qué dijo eso. ¿Qué es eso, hermanos? Entonces, servir a Dios es un jardín de rosas, así bien bonito, gloria a Dios, Dios le bendiga, amor y paz, todo bien paz, bien bonito. Hermano, hay persecuciones, hay adversidades, hay pruebas, hay procesos, hermano, hermana. Nosotros tenemos que entender que la vida del cristiano también pasa por procesos. El mismo Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? No enfocarnos en la aflicción, sino enfocarnos en el Señor y creerle y esperar y tener paz. Se los he dicho muchas veces. Nosotros los hijos de Dios no tenemos que esperar hasta morir para tener paz o para descansar en paz. ¿Por qué? ¿Por qué nada más descansan en paz los que se mueren? Dice, descansa en paz el tío Toribio. Hoy no más. ¿Y cómo se va a ir? ¿Cómo va a descansar en paz si el tío Toribio se murió de un infarto peleándose con el cuñado? Hasta le quedó la cara chueca ahí del coraje, el último coraje que hizo. Pero descansa en paz el tío Toribio, no, hombre. Si lo reviven, se vuelve a pelear otra vez. ¿Dónde nos quedamos? Hoy no más. Andar como las momias de Guanajuato. Santo Dios. Mire, yo le quiero invitar a que veamos este próximo pasaje, por favor. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos, capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Dice la palabra: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, como dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Escucha esto, por favor. Esto es bien importante. El apóstol Pablo se gloriaba cuando pasaba por tribulaciones. ¿Me escuchó bien, hermano, hermana? ¿Me escuchó bien? Escucha esto otra vez. El apóstol Pablo se gloriaba cuando pasaba por tribulaciones. ¿Por qué? La pregunta es esta: ¿por qué tomaba esta actitud el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo reaccionaba de esta manera cuando pasaba por tribulaciones? O sea, ¿quién se digo no que te pongas contento, pero te vas a gloria a Dios? ¿Cómo? Si traes una bronconona bien tremenda, bien fuerte, que sientes que no puedes más, que se te está derrumbando tu mundo, tu familia, tu hogar, tus finanzas, se te está acabando, y gloria a Dios. ¿Cómo? ¿Qué sabía Pablo que no sabemos nosotros? ¿Cómo es que Pablo conocía al Señor de una manera tan hermosa? Él sabía que Dios estaba con él. Miren, se lo vamos a leer una vez más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Vean cómo dice, sabiendo. ¿Ve? El apóstol Pablo sabía, dice, sabiendo, dice hermano Rosalío, dice que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿qué? Gloria a Dios.
El apóstol Pablo sabía que las tribulaciones producían paciencia. Le quiero compartir algo muy interesante. Esto es bien interesante, bien importante que lo escuche. La palabra paciencia proviene del latín, de la palabra pati. Pati. De esa palabra de latín pati se deriva la palabra en inglés patient, paciente. Cuando una persona va a ver al doctor, va a ver al médico, llega y se registra y pasa a la salita y hay otras 15 o 20 personas, ¿cierto o no cierto? Dependiendo del tamaño de la sala, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen? Cuando le toca a la próxima persona dicen the next patient, ¿verdad que sí dicen? The next patient, el próximo paciente. ¿Sí, hermano? ¿Estamos bien? ¿De dónde viene? ¿De qué palabra? ¿Cómo se dice en latín? Pati. Ok. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra pati? Lo que significa la palabra. El que sufre. El que padece dolor. Cuando una persona va a ver a un doctor, ¿a qué va? ¿Va a ir a saludar al doctor? ¿Va a ir a saludar al doctor? Pues no tenía nada que hacer, doctor. Y pues dije, voy a ir a ver al doctor, voy a ir a saludarlo. Voy a esperarme 2 horas ahí, 3 horas ahí en el consultorio, a esperar al doctor para ir a saludarlo. 2 minutos. Estás esperando 3 horas en el consultorio, llega la enfermera, llega el enfermero, te atienden, te checan todo, y tú el que quieres ver es al doctor. Y el doctor te mira 15 segundos, ¿cómo estamos? Muy bien, háblalo, no, muy bien. Luego en 2 semanas. Ese doctor, a usted es el que le estoy pagando. Como usted quería hablar, doctor, es que fíjese que vino una sobrina de México. No, por eso no se quedan los doctores. Empiezan con el, no, sáquese, vámonos. Pati, de latín, quiere decir el que sufre. Aleluya. Las tribulaciones producen sufrimiento y a nadie nos gusta sufrir. De hecho, muchos buscan la manera de dejar de sufrir o de parar de sufrir. Por eso van y buscan a donde les dicen lo que quieren oír. Paren de sufrir. Venga y toque el manto sagrado y será sanado. Tome el agua bendita, lleve la rosa bendita y pare de sufrir. Deme todo su dinero, pero usted va a parar de sufrir. Por favor, se lo acabo de decir ahorita, no se deje engañar. Dijo el Señor Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo, y como yo he vencido al mundo, ustedes son más que vencedores. ¿Usted lo cree? Desde lo fuerte al Señor. Él es el que merece la honra y la gloria. La paciencia produce prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿dónde? En vuestros corazones. ¿Por quién? Ahí está, por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué hacía Pablo en las tribulaciones? ¿Qué hacía? Hermanos, se gloriaba, se gozaba. Ahora le pregunto, ¿qué hacemos nosotros en las tribulaciones? Ay, Señor, ¿cómo le voy a hacer, hermano? Pues sí creo, sí tengo fe, hermana, sí creo, pero I don't know. Hoy nomás. Si crees en tu corazón, dice, y no dudares en tu corazón. Si no hay duda en tu corazón, ¿por qué? Porque la duda es lo contrario a la fe. Si hay duda, no hay fe. Si no hay fe, no hay nada. Le pueden pedir al pastor que esté orando, llorando. El pastor, como decía un hermano, decía, me puedo poner morado orando por usted. Pero si usted no cree, no va a pasar nada. Es lo que dice, no hombre, ese pastor le falló, no hombre, nada bien con Dios, anda mal, no, porque no hubo nada. Ahora hasta le echan la culpa a uno. Santo Dios. Vamos para adelante, ese es mi primer pasaje que leímos. Vamos de nuevo, por favor, Romanos 8, ya lo tenemos ahí, letras verdes, para que usted lo vea, por favor. ¿Qué más padeció Pablo? Angustia, persecución, hambre, desnudez,
peligro o espada. Vamos a ver cómo dice. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Cuéntenos, ¿cuántos son, hermano? 8. ¿Cuántos son? 7. O sea, ¿qué tiene que ver que son 7? ¿Cuál es el número perfecto? No hay absolutamente nada que nos pueda separar del amor de Dios. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas ¿de qué? Hoy no más, de matadero. Ninguna de estas cosas nos pueden separar del amor de Dios. Pero aquí viene lo interesante, hermano. ¿Sí? Aquí, por eso decía Cantinflas, aquí está el detalle. Porque nada de esto nos puede separar a nosotros del amor de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si usted está pasando por tribulación, si usted está pasando por un tiempo de angustia, de persecución, de hambre, de desnudez, de peligro o de espada, peligro de muerte, ninguna de estas cosas le separa a usted del amor de Dios. Eso quiere decir que Dios permanece fiel y sigue estando con usted. Hermano, perdón, ¿ok? Eso no tiene sentido. Lo que está diciendo, ahí le está fallando, hermano, también. Qué bárbaro, ya la regó. O sea, no tiene sentido lo que está diciendo. Hermano, hermana, tiene todo el sentido del mundo. Se lo voy a explicar. ¿Se acuerdan ustedes cuando José estaba en la casa de su patrón, de su jefe, Potifar? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Y qué, Fernando? ¿Sí se acuerdan de José que lo estudiamos? José Potifar. Perfecto, escucha esto. La esposa de Potifar lo quiso acusar de intento de violación. Lo acusó, ¿cierto o no cierto? ¿Por qué? Porque él no quiso. Como él no quiso, dijo, no, a mí nadie me rechaza. Prácticamente le hizo cargos. Y el esposo Potifar lo metió preso. Y así dice la Biblia, hermano. Así dice en Génesis, que José fue puesto en prisión y el Espíritu de Dios estaba con él. Aún estando José en la prisión, el Espíritu de Dios estaba con él. Y aún cuando lo sacaron de ahí, dijo el faraón, ¿cómo? ¿Qué espíritu mayor tiene este muchacho? Era el Espíritu de Dios que estaba con él. Entonces el amor de Dios dejó a José porque pasó José por tribulación, por angustia, por persecución, por hambre, hasta desnudez. Pasó por desnudez José, porque la mujer se quedó con la ropa de José cuando José salió corriendo. ¿Hello? Estaba en peligro y la mujer quería que lo mataran. Mátalo. Y ¿sabe usted? Mire, santo Dios, la presencia de Dios en tu vida te salva el pellejo. Te salva la vida. La presencia de Dios en tu vida te salva la vida. ¿Sí sabe usted que si José no hubiera tenido la presencia de Dios en él, el Potifar, yo le digo el Poti lo hubiera matado? ¿Sabe usted por qué Poti no lo mató? Porque Potifar sabía que Dios estaba con él. Por eso no lo mató. Porque dice la Biblia que todo lo que José hacía y todo lo que José tocaba en la casa de Potifar, dice la Biblia que Dios lo prosperaba. Santo Dios. Si usted cree que así es el amor de Dios, denle una ofrenda de palmas fuertes. Ahora, ya nos quedó claro que ninguna de estas cosas nos puede separar a nosotros del amor de Dios. Pero la pregunta es esta: ¿a usted le separan de Dios? Esto no lo separa de Dios, pero ¿lo separa a usted de Dios? Piénselo. Si usted pasa, ¿cuántos han conocido personas que han pasado por tribulación, por angustia, persecución, por hambre, desnudez, peligro o espada y se apartan de Dios? Para los que nos ven en otros países, ¿qué quiere decir? Muchos. Para los que nos ven en los ranchos, que ya tienen wifi, retiartos. ¿Cuánta gente no se ha apartado de Dios? ¿Cuánta gente no se ha alejado de Dios porque han pasado por algún problema, por alguna tribulación, por alguna aflicción?
Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba a punto de morir, le dice a Timoteo: persevera, sigue corriendo la carrera, no te rindas, no pares, llega hasta el final de la carrera. No te desvíes, iba a decir una palabra, no agarres monte, es lo que le está diciendo prácticamente. Persevera. Entonces sabemos que el amor de Dios nada nos puede separar, pero nos separa a nosotros de Él. Nada nos separa a Él de nosotros, pero esto nos separa a nosotros de Él. Ahí está el asunto. Sabemos que el amor de Dios es un amor incondicional, pero la pregunta es: ¿nuestro amor por Dios es incondicional o es convenenciero? Debe de ser condicional. Si nosotros pasamos por alguna de estas cosas que está mencionando el apóstol Pablo, nosotros dejaríamos, le pregunto, ¿dejaríamos nosotros de amar a Dios? ¿Dejaríamos de creerle a Dios? ¿Dejaríamos de ir a la casa de Dios? Todas estas cosas que dice Pablo en el versículo 35, él las vivió en carne propia. En el libro de Hechos, capítulo 16, no lo vamos a buscar allí, pero usted lo puede apuntar, y le recomiendo, le aconsejo que lea todo el capítulo 16 del libro de Hechos. Es impresionante lo que sucedió allí. Habla de cuando el apóstol Pablo y Silas fueron encarcelados. Andaban predicando la palabra, andaban predicando el evangelio, y le sacaron demonio a una mujer que era divina. ¿Hello? Y el que la tenía taloneando, que la tenía trabajando a la mujer esta divina, bruja, o sea, se enojó y fue y alteró el orden, movió el borlote, hizo enojar a la gente, y vino la gente, y dice la Biblia que los azotaron, les rompieron sus ropas y los metieron, no los metieron en cualquier celda, los metieron en lo más profundo de la cárcel y los amarraron a un madero fuerte ahí, grande. ¿Y qué fue lo que hizo el apóstol Pablo y Silas? ¿Qué hicieron? Aleluya. ¿Se imagina usted si Pablo, si Silas, porque eran Pablo y Silas, se imagina si Silas hubiera sido, que hubiera sido del DF, que hubiera sido de la Ciudad de México? No, hombre, Pablo, se pasaron. Ya me quiero ir para mi casa. Yo no hice nada. ¿Eran culpables, hermano? Pablo y Silas, ¿eran culpables? Eran inocentes. Eran inocentes. Estaban predicando la palabra de Dios. Sufrieron persecución. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando estaban presos? ¿Digan qué fue lo que hicieron? Empezaron a alabar a Dios. Empezaron a cantar a Dios. Los desnudaron, los azotaron y fueron puestos en prisión. Ellos, dice la Biblia, que a medianoche comenzaron a alabar a Dios en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del peligro en el que estaban. Ellos alabaron a Dios. Versículo 35, ¿cómo dice? ¿Quién nos separará? Versículo 37, ¿cómo dice? Antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que ¿qué? Nos amó. ¿Cómo se titula el mensaje? Su amor lo cubre todo. Hermano, hermana, usted ha conocido personas bien inteligentes, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Oye, no se le pasa nada, ¿verdad que sí? ¿Sí? ¿Se ha escuchado que dicen esa frase? No, hombre, este debió haber sido shortstop de un equipo de béisbol. No se le pasa ni una rola. Uy, no se le pasa ni una. Hermano, ¿usted cree que a Dios se le pasan las cosas? ¿Usted cree que Dios no ve las injusticias? Mire, estaba viendo una noticia. Ay, Dios mío, se me fue el tiempo. ¿Me regalan unos minutitos más? No me he dado cuenta, no sé cuánto tiempo llevamos. Mijo, ¿te puedes fijar aquí cuánto tiempo llevamos, por favor? Porque no me había fijado y, hermano, no he sentido el tiempo. ¿Usted lo ha sentido? No. Santo Dios. Dígame. Le comparto esto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Media hora. 30 minutos ya. O sea que nos quedan 10, más o menos. Ok, bueno. Está viendo la noticia de un muchacho de Oklahoma. Escucha esto.
de 31 años, padre de un niño y una niña chiquitos, como de 3 y 2 años, 4 y 3, no recuerdo la edad, pero él tiene 31 años, de Oklahoma. Le hicieron cargos, hermanos, y lo metieron preso, lo condenaron a prisión por la muerte de sus 2 hijos. Lo culparon de matar a sus 2 hijos. Y él les decía, yo no los maté, yo no los maté, yo no los maté, porque los niños se los encontraron adentro de la troca, con los vidrios cerrados, las puertas atrancadas, y los niños adentro sofocados y se murieron. Y lo estaban culpando. ¿Y qué cree? Resulta que al tiempo después apareció una cámara del vecino y checaron el video y se ve claritamente donde los 2 niños van y el niño abre la puerta de la camioneta, se sube la niña, cierra la puerta, le echa llave y estaban escondiditos ahí abajo. Ahí se murieron los 2 solos. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un milagro. Lo dejaron en libertad y hasta le pidieron perdón. ¿Por qué le digo esto? ¿Usted cree que a Dios se le pasan las cosas? ¿Usted cree que Dios no hace justicia? La gente no hace justicia, la gente juzga, la gente condena. El que hace la justicia es Dios. Si usted no quiere tener una parte de palmas, amados hermanos, no estamos hablando de cualquier cosa. Pablo está mencionando la muerte, está mencionando la vida. Vean en los versículos 38 y 39, vean cómo dice, 38 y 39. Por lo cual, vean cómo dice, estoy seguro. ¿De qué está seguro? De que Dios estaba con él, de que Dios lo amaba. Vean cómo dice 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermosa palabra de Dios. Como dice el dicho, todo tiene solución, hermano, menos la muerte. ¿Se ha escuchado ese dicho? Al primero que se lo escuché fue mi abuelo Alberto, el papá de mi mamá. En paz descanse. Decía, todo tiene solución, mijito, menos la muerte. ¿Es fuerte la muerte? Sí, pero es más fuerte Dios que la muerte. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Qué está haciendo mención? La muerte, la vida, ahí está. Está mencionando ángeles. ¿Qué más está mencionando? Principados, potestades, presente, por lo porvenir, alto, profundo, dice de ninguna otra cosa creada. Hay otros que dicen otro dicho, que lo único seguro es la muerte y las taxas. Hermano Pablo, el hermano Mario, ¿cómo dice? Que lo único seguro son es que la death. Have you ever heard of death and taxes? La muerte y las taxas, esos son seguritos. Sí, me aparezco el comercial para Bernardo, ¿cómo se llama este Bernardo García, verdad? ¿Qué es García? El Segurito Insurance. A nuestro amigo Bernardo, Dios lo bendiga. Hermanos, pero aún más seguro, es más seguro que la muerte y que las taxas, es el amor de Dios por nosotros. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Jesús venció la misma muerte. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ahora, la pregunta es esta. ¿Quiénes son los ángeles? Porque dice Pablo que ni los ángeles nos pueden separar del amor de Dios. ¿Quiénes son los ángeles? Son seres sobrenaturales y celestiales cuyo ministerio es actuar como mensajeros y agentes de Dios. Le pregunto, ¿son importantes los ángeles para Dios? Sí. Pues le digo una cosa, aún somos más importantes nosotros que los ángeles. Dice la Biblia que nosotros somos la niña de sus ojos. Dice que nosotros somos su especial tesoro. Dice que fuimos comprados con la sangre inocente de su amado Hijo unigénito Jesucristo. Ni aún ángeles pueden separarnos del amor de Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué dice ahí? Ni ángeles, ni qué, ni principados. Impresionante. Ni potestades. ¿Y ellos quiénes son? Vamos a ver. Principados viene de la palabra griega arjai. Escúcheme bien. La palabra principados proviene de la palabra griega
arjai. Y la palabra arjai en el griego quiere decir gobernantes y autoridades. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo es: ni gobernantes ni autoridades celestiales nos pueden separar del amor de Dios. Le pregunto, ¿es grande el amor de Dios por nosotros? Santo Dios. Y hay tanta gente que se está hundiendo y ahogando y muriendo sola con la culpa. Y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi culpa. Y tiene las rodillas todas pelonas porque llevan 20 kilómetros para allá. Oye, por mi culpa, porque hoy no más. Santo Dios. Él dice la palabra que el Señor llevó nuestras culpas en la cruz. Hay gobernantes y autoridades espirituales. Para que entendamos un poco mejor, vamos a ver qué es lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Terminamos en 5 minutitos. Efesios 6, 12. Vean cómo dice el apóstol Pablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra... Ahí está. ¿Contra qué más? Principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se fija, y usted peleándose con la suegra, y la gente agarrándose de la greña con la ex esposa, con el ex marido. Deja que lo vea, te voy a hacer cargo, soy nomás. Que me maltratas a mis hijos. Peleándose con la cuñada, con el patrón, con los empleados, con el ex compañero, ex socio de negocio, de trabajo de la compañía, y que no, puro pleito, hermano, la gente, puro pleito. Y dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, dice hermano Rey. ¿Contra qué es? Dice, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas. Dice, no hombre, yo no puedo ni con mi suegra, voy a poder con... Mano, es que la lucha no es nuestra. Es el Señor. Él pelea por nosotros. ¿De paro les digo? ¿Ya se quiere ir para la casa? Santo Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo mención, él está haciendo mención de fuerzas sobrenaturales, hermano, hermana, de fuerzas enemigas. Y todas estas fuerzas son espirituales. Versículo 12 dice: principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad de las regiones celestes. ¿Por qué le comparto esto? Para que vea usted que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios por usted y por mí. Y todavía nos falta la última parte del primer pasaje que estamos leyendo. Vamos para adelante, por favor, hermano, con el último pasaje. Es el mismo que empezamos leyendo, pero quiero que vayamos al versículo 38. Esto ya es para terminar. Esto es bien interesante, bien importante, amados hermanos. Dice: ni lo alto ni lo... por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo que... Le quiero preguntar, hermanito, por favor, dígame, ¿qué falta allí? ¿Cómo? Hermana, dígale fuerte. Thank you. El pasado. ¿Viene ahí el pasado? Hello. Verónica, ¿viene ahí el pasado? ¿De qué está hablando? Está hablando de lo presente y lo porvenir. ¿Qué falta? ¿El pasado? ¿Dónde está el pasado? Hermano Juan, ¿dónde está el pasado? ¿Dónde está, hermano Juan? Hazte por un lado, porque te lo está apuntando a ti. ¿Dónde está el pasado? Hermano, hermana, hello. El pasado no existe. El apóstol Pablo ni siquiera hace mención del pasado. Oye, fulanito de tal, Dios hizo un milagro y Dios lo está bendiciendo y está predicando y está haciendo... ¿Quién? Fulanito, ¿no sabes lo que hizo? No, hombre, si te cuento. Pues cállese la boca, no me cuente. Santo Dios, nos gusta que nos hablen del pasado de los demás, pero no nos gusta que hablen del pasado de nosotros. Hello. The power of the ego. Dice: ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. Podemos pensar que está faltando el pasado. Dice, hermano, falta el pasado. Hermana Elsa dice, well, it's not there, it's missing. Dice, debe de decir, ni potestades, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir. Podría pensar que así debe de decir.
Pero nosotros sabemos muy bien que la Biblia es perfecta. La Biblia es infalible. No le sobra ni le falta nada. Y en lo que estamos leyendo, vemos que está hablando de la vida, está hablando de la muerte, está hablando de seres espirituales sobrenaturales. Y también el apóstol Pablo menciona el tiempo. He is speaking about time. El apóstol Pablo está haciendo mención del tiempo. Termino en un minutito. Si me pasé con 2 minutos, denme chance, es el tiempo de compensación. O nos vamos hasta los penales. No se cree. Pero no se equivocó. El apóstol Pablo está mencionando el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué el apóstol Pablo no hace mención, hermano Mongolia? ¿Por qué el apóstol Pablo no hace mención del tiempo? ¿Quiere que le diga por qué? Porque ya es insignificante, ya no, el pasado ya no viene al caso. It didn't even make it to the verse. Ni siquiera llegó al versículo del pasado. No hay ya pasado. Así de insignificante es el pasado para nuestro Dios, que ni siquiera se hace mención de él, ni lo presente ni lo porvenir. Y es precisamente lo que nos menciona. Perdón, póngase de pie conmigo. Es precisamente, escucha esto. Es precisamente lo que no se menciona, lo que nos está volviendo locos a nosotros. Hello, ya estamos terminando. ¿Me está siguiendo? ¿Me escuchó bien lo que le dije? Hermana, lo que no está mencionando allí, ¿qué es? Y es el pasado el que nos está atormentando. How do you explain that? Why is it that the past is not even mentioned in this verse in the Bible? No está mencionado ahí, hermano Rick. The past is not mentioned there. And it's actually the only thing that is worrying us. The past. I should have done this. I shouldn't have done that. I should have said this. I shouldn't have said that. Y ahí estamos con el pasado, y arrepintiéndonos y lamentándonos por el pasado. Gracias por acompañarnos a todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.